sumerio, ellos tenían eso. ¿Cómo así? Eso es el mismo significado. Sí, pero espere. Yo para que usted le estoy abriendo un poquito la mente para que me entienda lo que voy a hablar. Pero eso no bastaba. Y los hombres poco a poco comenzaron a hacer otra clase de cuadros para representar ideas. Después, otros que representaban sonidos. Estas tres clases de símbolos se llaman Gramas. Ok. Ideogramas. Pictogramas, ideogramas y fonogramas. Las escrituras que se hacen de este modo se llaman ¿cómo? Pictografía. Eso es pictografía. ¿Qué es pictografía? Pictografía es, por ejemplo, estas tres clases de símbolos se llaman pictogramas, ideogramas y fonogramas. La escritura que se hace de este modo se llama pictografía. O sea, son cuadros toscos. Donde se proyectaban objetos, a través de objetos se ponían ideas y a través de sonidos. ¿Ya entendí? Nou, we gaan proberen. Tiene un ejemplo. Pictografie, dat was een soort manier van schrijven, cuneiforme. Cuneiforme betekent dat vroeger de mensen die ze maken zo een soort kleed en dan maken ze net als die een platte, ja, hoe noemen ze dat, een platte bord? Nee, dat kan niet. Ja, oké, en dan gingen ze figuurtjes maken. Dat was die manier van communicatie, dat was die soort taal dat ze hadden in die tijd. Dat noemen ze cuneiforme. En daar zetten ze ook idee. En dat noemen ze samen idee. Hoe noemen ze dat? Stem. Objecten. Ja, nee, hoe noemen ze dat? Hoe kan ik dat in het Nederlands zeggen? Wacht even. En daar heb je ook bepaalde voorwerpen ook. En dat allemaal samen noemen ze pictografie. Es como los chinos, toch? Juist, zo ongeveer. Dat allemaal samen noemen ze pictografía. Pero, lo que quiero decir es, describe la pictografía. Entonces la pictografía era, en realidad, la forma donde yo, a través del cuneiforme, ponían ideas, ponían clase de letras. Bueno, letras no le podía llamar, pero usaban animales, usaban formas, figuras para comunicarse. ¿Me doy a entender? Entonces, esto se le llama pictografía. Ahora, ¿qué es un alfabeto? Ahí ya cambió todo, porque ahora la idea se expresaba por medio de palabras escritas. Sí, no, pero ya le hemos dado todo eso, por eso yo le estoy haciendo las preguntas. Una lista de los signos que se usan para representar los sonidos elementales de cualquier idioma. Antes tenían cuneiforme, y al tener cuneiforme no tenían un alfabeto estructurado. Entonces, ¿qué pasa? Que el primer alfabeto que se dice es el fenicio cananeo, en realidad. Entonces, por ejemplo, los egipcios tenían el copter, y ellos usaban como letras animales, como símbolos eran sus letras. Y usted ve todas las paredes de las pirámides que tienen animales, esos son letras, esa era su forma. Entonces, ¿qué pasa? Que en Fenicia fue donde se comenzaron a tomar, oiga esto, a tomar, por ejemplo, los animales, cosa común de la sociedad, como por ejemplo, las letras tenían forma de animales y comenzaron a estructurar la letra esta forma en un alfabeto, consecuentemente. De allí viene el alfabeto hebreo, paleohebreo, viene el alfabeto griego, el latín, todo de allí se deriva. Pues yo todo lo sabía. ¿Me doy a entender? Entonces, el alfabeto es
una lista de los signos que se usaban para representar los sonidos elementales de cualquier idioma. ¿Están aquí conmigo? ¿De dónde vino la escritura alfabética? Lo acabo de decir. Entonces yo quiero hablar algo con ustedes y por favor, si estoy mal, corríjame. Porque yo no soy perfecto, soy una persona como cualquier otra. Abraham, tiene la puerta abierta, por favor. Abraham, ¿de dónde viene Abraham? ¿Qué hablaba Abraham? ¿Cómo fue? Acadio. Era una lengua semítica también. Por ejemplo, se le llama lengua semítica hablando del hijo de Sem, del hijo de Noé llamado Sem. ¿Qué pasa? Que los eruditos en el tiempo de la Torre de Babel dicen que posiblemente era la lengua general que se hablaba. Se hablaba una sola lengua, ¿verdad? Se hablaba una sola lengua. Entonces, cuando Dios trajo la confusión, cada persona tomó su grupo de personas que hablaban su propia lengua y se esparcieron sobre la faz de la tierra. Pero se dice que había una sola lengua. Entonces, ¿qué pasa? Que había una línea que en el Medio Oriente, en esos sitios por ahí, toda esa región hablaba una lengua, la lengua semítica. Por ejemplo, estamos en Alemania, los tiempos donde la tribu germánica vivían en estas regiones para allá en Alemania. Todos los idiomas germánicos se derivan de ahí, esa línea. ¿Qué pasa? Que en esas regiones se hablaba lengua semítica que eran como hermanas todas. Entre ellas estaba el paleo cananeo, que hablaban los cananeos, los fenicios, y esa gente, la gente que ocupaba lo que hoy en día nosotros llamamos la tierra de Israel. Después tenemos en Babilonia donde se hablaba arameo. ¿Y qué pasa? Que Abraham venía de Ur de los Caldeos, que era esas regiones por ahí también, donde se hablaba acadio. Era una lengua también semítica. Pero escuchen lo que estoy hablando. Ahora, ¿qué pasa? Abraham tiene un hijo. ¿Cómo se llama? Isaac. ¿Qué lengua hablaba Isaac? También paleo hebreo. Todavía. Hablaba acá, eso. Acadio. Ok. Isaac tuvo 2 hijos, ¿no? Saúl, Jacob. que fue Israel. Ahora viene el punto. ¿Qué lengua hablaban ellos entonces? Ya ellos se mudaron a Canaán y hablaban hebreos allí. El punto está que la lengua que ellos hablaban era muy similar a la lengua que hablan los cananeos, porque era una lengua semítica. Es como el alemán y el holandés. O el español y portugués. Exactamente, era más, bueno, vamos a decirlo así. Entonces, ¿qué pasa aquí? Oiga lo que estoy hablando. Israel tuvo ¿cuántos hijos? 12. Ahora, ¿Israel era judío? No, ¿Isaac era judío? no, ¿Abraham era judío? no, ¿Por qué se le llamaba el hebreo? porque cruzó la... ¿Cuándo se perpetúa el nombre judío y a quién se le da ese nombre judío? al tribu de Judá. ¿Por quién? Por Israel. ¿Por quién? ¿Cómo por qué? Sí, a la tribu de Judá. No, porque había 12 tribus de Israel. No, porque hay uno que se llamaba, ¿cómo? Judá. Judá. Sí, pero no la tribu de Judá. No, pero de ahí Tú tienes que ser específica. Un hijo de Israel que se llamó Judá. sí, pero era de tribu de Judá. Desde ahí viene la tribu de Judá. Ya. Ok, pero ahora viene el punto. Aló, póngame atención. Que ahí es que se perpetúa el nombre ¿qué? Judío. Judío. Tú no ves que a veces se dice el pueblo judío, el pueblo de Israel, Yeah. el pueblo hebreo, el pueblo hebreo. ¿Usted está entendiendo ahora? Que son diferentes pueblos. Ahora, recordemos que José fue vendido por sus hermanos.
y fueron a Egipto. Lo vendieron, ¿verdad? En Egipto hablaban ¿qué? Ok. Después, sabemos toda la historia, no voy a seguir porque es larga. Toda la familia fue a Egipto. Ahora viene el punto. Pero José era hebreo, ¿no? ¿Eh? José era hebreo. El hijo de... De Jacob. Por causa de Abraham se le llama el pueblo hebreo, que significa el que el que viene del otro lado del río o el invasor. Pero ahora viene el punto, oiga esto, que cuando toda la familia desciende a Egipto, lógico que aprendieron la lengua de los egipcios, que es copte. ¿Qué pasa aquí? Cuando Israel llega a la tierra de Canaán, ¿qué pasó entonces? ¿Qué pasó entonces? O antes de llegar a la tierra de Canaán, cuando descendieron allá, cuando estaban conviviendo con los cananeos, ¿qué pasó? Hubo una Mezcla. entre los idiomas. ¿Me entienden? Ah, por eso se parecían. Sí, porque se parece. Pero hubo una Claro, mezcla. como una mezcla. Entonces de allí viene lo que nosotros llamamos el paleo hebreo. Ah. Entonces tenía egipcio, tenía ese. No. La lengua de ellos con la lengua de los cananeos. Los cananeos hablaban paleo hebreo. Ahora, Israel, recordemos que Israel, Jacob, fue a Canaán. Recordemos que Abraham fue a Canaán. Ah, de ahí hablaban paleo hebreo. Entonces, ¿qué pasa? La lengua que ellos hablaban era semítica también. Era semita. Entonces, ¿qué pasa? Que se parecía mucho. Ahora, cuando Israel llega a Canaán a tomar la tierra, quiere decir que hubo una fusión de esos idiomas. Totalmente. ¿Por qué? Porque llegó un momento donde, en el tiempo de Esdras, el hebreo se aramaizó. ¿Me doy a entender? Porque allá en Babilonia, Nabucodonosor, ¿qué se hablaba? Arameo. Para el tiempo de Jesús, ¿qué hablaban ellos? Pues algunos hablaban arameo, pero griego. No, entre los judíos. Entre los La judíos. comunidad judía. Arameo y hebreo. No, arameo. Porque ya para el tiempo de Esdras, ¿entendían ellos el hebreo? Porque si no, Esdras No, no... porque por eso lo traducimos. Exactamente, entonces ya era una lengua muerta. Sí. Para cuando Cristo está aquí en la tierra, ya era una lengua muerta. Lo que quiero decir es lo siguiente. Los textos bíblicos, nosotros tenemos que entender que fueron escritos en esos idiomas para evitar confusión. ¿Me doy a entender? Por eso mucha gente coge la Biblia. ¿Nosotros qué tenemos en la mano ahora? Una traducción. ¿Una qué? Traducción. Pero ese pueblo pasó por muchos idiomas. Sí. Y porque al tiempo de Jesús Una era el mezcla. griego también. Sí, entonces tenemos que entender que... No, Griego, latín. permiso. Tenemos que entender que las escrituras que tenemos fue escrita primero en paleo hebreo. Oiga esto. El Antiguo Testamento en arameo. Y el Nuevo Testamento totalmente en el griego koiné, el griego de la plebe, el griego del pueblo. Después vino la traducción de los originales al latín. En realidad nosotros no necesitamos latín, lo que necesitamos es griego y hebreo y arameo para entender los originales. Ahora, ¿tenemos nosotros originales? ¿Qué tenemos? La copia de los originales. Tenemos copias de los originales. ¿Es confiable, sí o no? Sí. Ok. Entonces, de allá de Fenicia es que viene el alfabeto. Y esa región era que se hablaba el paleo hebreo. Y esas regiones hablaban lenguas semitas. Entonces los egipcios copiaron de los fenicios. No, se dice que los fenicios tomaron de los egipcios. Se dice. Porque había como un intercambio, unas relaciones, porque Egipto para ese entonces ya era una potencia. Entonces, era lógico que
Pero fueron los fenicios que lo formaban como... Sí, ellos fue lo que formaron y de allí pero los griegos. Tomando algunas cosas, sí. Y los griegos también tomaron de allí también. Entonces, ¿de dónde vino las escrituras alfabéticas? Ya lo sabemos. ¿En qué idioma fue escrita la mayor parte del Antiguo Testamento? ¿En qué? Hebreo. ¿Qué clase de hebreo? Hebreo antiguo. Paleo hebreo, hebreo Paleo. antiguo. Que no hablan los judíos. Ni el griego que usted oye aquí en Grecia no es el griego del Nuevo Testamento. ¿Usted sabía? La fonética, nadie sabe a ciencia cierta cómo era la fonética del griego en que se escribió el Nuevo Testamento y del hebreo antiguo. Nadie sabe con precisión, pero sí tenemos la gramática. Ahora viene el punto de que antes estos idiomas no tenían vocales. Ni punto y coma. No tenían punto ni coma, ¿sabía? Todo estaba unido. Y con ideas, con pensamiento. Ahora, ¿cuál es el idioma de los hebreos actualmente ahora? Bueno, se dice que es un dialecto. Los judíos. Sí, se llama, le dicen hebreo, pero es un dialecto, no es el original. Porque para el tiempo de Esdras ya era una lengua muerta. Ya se habían olvidado de él. No es el original. ¿Y cómo ellos se comunican con las demás naciones? ¿En inglés? Mira, ellos tienen su lenguaje, como los holandeses, tienen su lenguaje, pero se aprenden otros idiomas. Entonces, ¿fue escrito en qué idioma? Paleo hebreo. Paleo hebreo. Gracias a Dios por los judíos, porque Dios le dio a ellos la ley y ellos preservaron bien las escrituras. Eso es una bendición. Que Dios bendiga al pueblo judío. El antiguo y el nuevo en griego. Griego koine. Ok. ¿Qué es un libro? ¿Qué es un libro? Es un registro de pensamientos en forma de palabras escritas o inscritas en cualquier material. Ok. Tenemos entonces el libro de Dios. Una pregunta. ¿Quién cerró el canon del Antiguo Testamento? Edras. ¿En qué año aproximadamente? 937. 397. ¿Cómo? 300 antes. 300, 400. Deme 400, entre 400 y 500. Deme entre 400 y 500, más o menos ahí. Aló, Esdras y sus amigos de la gran sinagoga. ¿Quién cerró? Vamos a decirlo así, no quién cerró. ¿Quién, afirmó totalmente el canon del Nuevo Testamento? Conciliado por el concilio de Cartago. ¿no? ¿En qué año? En 397. Eso sí era familiar. Ok, ahora viene el punto. Tenemos unos libros apócrifos. ¿Qué significa la palabra apócrifos? Son Los libros ocultos. ocultos. Sabemos que originalmente, cuando Esdras cerró el canon del Antiguo Testamento, ya se había cerrado. ¿Cuántos libros eran? Y son 39 del Antiguo. Ahora viene el punto. Se añadió, ¿estuvieron allí los libros apócrifos? No. Ahora, cuando se cerró el canon del Nuevo Testamento, ¿tuvieron libros apócrifos? No. Entonces, ¿quién lo añadió? La Iglesia Católica Romana. ¿Cuántos libros apócrifos cataloga la Iglesia o la Constitución Romana como inspirado? 11. ¿Qué podemos sacar nosotros de los libros apócrifos? Algunos de historias. Del periodo intertestamentario, ¿verdad? Ya. Ok. Está bien eso. ¿Y qué hacemos con este problema? El libro de Enoch, aleluya, tiene un texto, aquí, el libro de Enoch tiene un texto que dice que Judas lo tomó literalmente del libro de Enoch. No, porque eso venía ya desde el Antiguo Testamento, ya estaba. Pero ¿cómo? Si no hacen la pregunta, no, porque está en el libro de Enoch y es inspirado. No. Porque el libro de Enoch contradice
las doctrinas fundamentales de los 66 libros del Antiguo Pacto, del Nuevo Pacto o de la Biblia que tenemos, de la palabra de Dios. Ahora, ¿qué pasó ahí de que en el libro de Enoch tenemos una cita, una profecía, así mismo, que está en Judas, el libro de Judas? ¿Cómo resolvemos eso? Si uno dice, pero está ahí, diga. El Espíritu Santo lo cogió y lo puso en Judas. Sí, pero explíqueme, deme más información, porque tú tienes que saberse desenvolver. Bueno, en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, habla que Enoch, ¿Génesis qué? en Génesis es 5, 5, 19 hasta el 24, amén. ok. Dice que caminó con Jehová, con Dios, y el Señor le tomó, ¿no? Ok, sí, ¿qué más? Ok, entonces ahí no habla más de ese ministerio, porque es un ministerio, pero en el Nuevo Testamento hablamos, en Judá, hablamos de que Enoch tenía un ministerio. Sí, era profeta. No profeta. Él dio la profecía, Pero, sí. aquí a veces se la pregunta por qué, porque hay un pedazo, algunos versículos en Judá, en el libro de Judá, en el Nuevo Testamento, donde también están en ese libro apócrifo de Enoch. Pero como sabemos que ese libro no es inspirado, entonces mi pregunta era, ¿pero por qué está allí? Entonces la pregunta es, ¿quién copió? ¿Quién? Ok, ahora claro. Fue Judas. Ah, claro, por eso le digo, ponga atención. En el texto nuestro, caminó Enoch con Dios. En el capítulo 11 de Hebreos, versículos 5 y 6, dice que Enoch dio testimonio de que anduvo con Dios. En el estudio hebreo, sí Enoch dio la profecía y se desarrolló la profecía en el estudio del texto original. Ahora, el que escribió el libro de Enoch, lógico que tuvo que ir a Génesis y plasmó la profecía en su texto. Ahora, ¿qué hace el Espíritu Santo? Retoma lo que de él a través de Judas y lo plasma en su canon. Punto. Eso fue lo que pasó. Porque él quiso Pero hacer. usted dijo, estaba escrito en algunos... No apócrifo, pero ¿quién lo escribió esos ministerios? ¿Los judíos? Algunos judíos de Alejandría, posiblemente. Sí, pero el libro de Enoch en realidad no es inspirado, no es canónico, porque contradice. Pero la profecía Sí, existió. pero estaba sí. escrito en un lugar. ¿Dónde estaba escrito? Está en el libro de En Enoch. Génesis. No, yo quiero decir, porque usted dice que el Espíritu Santo retoma lo que ya... En Judas. En Judas, Sí. sí, lo retoma, pero ¿dónde estaba? Porque era algo... No, vocal lo que pasa fue que en el estudio, como dije, en el estudio de el original, sí se da a entender que él fue profeta y que él dio la profecía. Sí. Entonces se desarrolló la profecía a través del estudio del original. Entonces, ¿qué hizo el personaje que escribió el libro de Enoch? La plasmó así en su texto. Entonces Judas, porque era conocida la profecía, Judas, en realidad no Judas, sino el Espíritu Santo a través de Judas, retoma lo que de él y lo plasma en su canon. Porque el libro de Enoch no es inspirado, porque contradice la doctrina del Antiguo y el Nuevo Testamento. El libro de Enoch fue escrito antes o después de Judas. Pero ese no lo escribió entonces. Fue antes. ¿Por qué se contradice? ¿Qué tiene esa doctrina? Doctrina de los gigantes, cosas absurdas y grotescas. Pero eso no viene no, eso viene inventado de De un hombre. Sí. un hombre. Exactamente. Sí. Pero recordemos que Satanás tiene la habilidad de usar. coger la verdad y usarla para su propósito. ¿Me entiendes? Malversar. Eso se llama malversar la verdad. Ahora, ok, voy a seguir. ¿Cuáles son algunos de los materiales usados para escribir la Biblia? Aquí dice nombre 10, deme 5 nada más. Papiros, 1, pergamino. arcilla, Pergamino es, pergamino, así se le llama. pergamino de Pérgamo, Sí. ¿Qué más? La piedra. también en piedra, porque Piedra, ¿dónde sí. escribió Moisés? Oh, ya. Oye, hermano, despierte. Alisa piedra, le dijo papá Dios. En piedra. ¿Están aquí conmigo?
Tablillas de barro. También. Entonces, ¿en qué material fue escrito el Antiguo Testamento? Esta sí es buena. ¿En qué materia? ¿En qué se supone que fue escrito? Porque el Antiguo Testamento tuvo un proceso. Porque Moisés escribió en piedra. Pero después... Pero en Nilo, allí, Moisés estaba allí en Egipto. No, pero después... Después. Moisés escribió en piedra. ¿En papiros? En la página 156 dice, el cuero se usaba en Egipto más o menos en la misma época que el papiro, y muchos eruditos favorecen la teoría de que los manuscritos originales del Antiguo Testamento fueron escritos en pieles de ovejas o cabras, por ser este material mucho más durable que el papiro. Se preparaba el cuero con mucho cuidado y se cortaba. Algunos de esos manuscritos apócrifos, restos de ellos están todavía en cosas de cuero, Sí. que han recuperado de unas tinajas antiguas. Entonces, una pregunta. Cuando yo digo esta palabra, esta expresión, la versión de los 70, ¿qué yo estoy diciendo? La Septuaginta. Exactamente. ¿Qué significa Septuaginta? Que eran los libros que fueron aprobados. No. Ellos habían estado aprobados. Sí, la Septuaginta, ¿no eran los antiguos? Sí, son antiguos, pero la Septuaginta, dígame, ¿qué me puede ayudar ahí? Septuaginta, la traducción del Antiguo Testamento al griego. Al griego. ¿Por qué causa? Porque ellos ya no entendieron, el pueblo de Israel no entendió. Una parte de sí, pero había otra cosa también. ¿Por qué? Ptolomeo Adelfo Filipalto le dijo a su bibliotecario, al bibliotecario, Para la Sí, biblioteca Cario, en Cario. Alejandría. bibliotecario Demetrio, Sí. que revisara en la Le biblioteca faltaba uno. los escritos sagrados y que verificara si faltaba algo. Entonces le dijo sí, que faltaba el de los judíos. Yes. Entonces mandó una delegación, según la tradición, 70. al sacerdote, y el sumo sacerdote le mandó 70 traductores, o 72, 70 traductores, Yeah. hicieron la traducción. Para ese entonces ya había una población, una generación de judíos que hablaba exclusivamente, solamente griego. Yeah. Por eso es bueno entender cuando se está desprendiendo la iglesia cristiana saliendo del judaísmo. Y mucha gente no sabe estas cosas. Porque dice, sí, Pablo era judío, esas cosas, eso lo entendemos. Pero eso entenderlo. Entonces, ¿quedó claro esta preguntas y respuestas? Más o menos. Más o menos, no quedó claro. Son palabras que para grabárselas, Esa gente que le estudiarla cuesta bien. repetirlas muchas veces. Bueno, pues se tiene el libro. Ok, capítulo 6. Hermano, capítulo 6. Manuscritos y versiones de la Biblia. Ok, otra cosa le voy a decir, hermanos. Mañana voy a llamar al director de la universidad. Le voy a pedir, por favor, hermanos, que se prepare porque ya estamos terminando el libro. Vamos a pedir principio de interpretación. Esto fue simplemente una introducción. En el otro libro, usted va a encontrar muchas informaciones también ya conocidas. Pero esto es para que usted entienda las escrituras, para que usted sepa el trasfondo. Yo sé que algunos están nuevos aquí y dicen, bueno, esto es demasiado profundo. Pero, Pero usted fue muy rápido porque faltó explicar 54, el 154, el 155, el 157. ¿cómo Usted así? hizo como una abreviatura. Usted Un hizo pequeño resumen. Claro. Pero nosotros ya lo hemos tratado. Era un resumen. Pastor, eso no lo hemos tratado, no. Nosotros nos quedamos la otra vez. No. en la Sí, pero página- ¿para qué entonces tiene el libro? En su caso usted lo repase, pero No, es que aquí tiene que decirse la pregunta que uno no entiende. Ya. Eso es lo que yo pienso, pastor. No hay que irse así ah, ni que bueno, volando. pues no. entonces le formula la pregunta a Pues sí, él. mejor No, hacerlo es que ¿Sí? tiene ese ching ahí. ¿Dónde? A donde le estoy diciendo que se quedó y saltó. Bueno, que No, pastor. No, hermano, No, aquí está difícil. Mucha todo gente esto está en no la es lo nube. mismo. Yo tengo que- ¿Dónde? No, usted no estuvo. Usted
La pregunta es ¿Cuál 150. página? Esas dos partes, 154. capítulo, ya al final, ya que se va a acabar el libro. Sí, hermano, vuelva a Ay, leer. ahora solamente hizo la pregunta. Y ya, y no lo y leemos. nada de ¿Por eso. qué? ¿Pero por qué? Verdad, ¿Pero verdad. por qué hice la pregunta? ¿Pero por qué? ¿Pero por Que han qué? Te hizo la leído y han pregunta bien, estudiado. yo no he estudiado ya hace mucho para tiempo, ver. refrescadamente, pero esto usted, aquí usted No no lo leyó leímos. nada. Costumbre. Usted no había leído ¿Cuál? nada, hermano. ¿Dónde está bien? Página 155 no lo leemos. Y No, Vea, usted quedó en el 52, un alfabeto. Nosotros nos quedamos donde dice un Un libro. alfabeto. Una lista de signos. Ahí quedamos. por allí. Quedamos ahí. Que los fenicios. Ahí Y ya. quedamos, sí. Cuando Rane, hermano, cálmelo, dijo. Cálmelo, dijo. Por mí, pastor, que usted Tengo yo la pregunta. Aló. Tú bien, hermana, que te rebotaste, hermana. Hay que, ¿Dónde el hay que alfabeto? reaccionar. Ok, está bien. Donde el Finicio, allí No, yo me devuelvo, tranquilo. Ya veo, hermano. por eso. Así. Porque a mí me gusta que usted entienda. Yo lo cojo tranquilamente, con toda mi paciencia. Claro, y aquí llegó Violeta para que lea. ¿Dónde está Violeta? Y llegó la secretaria. Violeta, Véngase para acá, Violeta, venga. está en su poder. Un alfabeto es una lista, ahí quedamos. Comienza donde dice, un alfabeto es una lista de los signos que se usan para representar los sonidos elementales de cualquier idioma. Ahí nos quedamos. Un alfabeto es una lista de los signos que se usan para representar los sonidos elementales de cualquier idioma. La palabra se deriva del griego, en cuyo lenguaje alfa y beta son los primeros dos símbolos, como A y B en nuestro idioma. El alfabeto más antiguo, ahora conocido, es el de los fenicios, que consta de 22 letras. De este fueron poco a poco derivados el de los hebreos y otros semitas. También el de los griegos, romanos, alemanes, ingleses y otros europeos. Ya usted sabe de dónde viene entonces esa familia de alfabetos. Que no viene de Europa, como todo el mundo piensa que todo viene por aquí. No. Pero aquí dice que viene de alemanes. No, lea bien para que usted vea. Lo que ya escuche bien. Semitas. Muchos creen que en el principio los fenicios tomaron prestados sus 22 signos de los egipcios antiguos, que tenían varias clases de escritura. Nos causa sorpresa ver que tantas naciones, por tantos siglos, 3000 años, persistieron en el uso de la escritura cuneiforme, que es muy incómodo, y no adoptaron, especialmente para sus documentos gubernamentales, el sistema alfabético que economiza mucho el tiempo y el espacio. Yo quiero que mi lector tome ahora un mapa de los países del Antiguo Testamento que abarca el territorio en medio del Mar Negro y el Mar Mediterráneo en el oeste, el Mar Caspio y el Golfo Pérsico en el este, las montañas de Ararat en el norte y el desierto de Arabia en el sur. Estudia bien este mapa, acordándote que los imperios de antaño salían de las montañas del norte y del este y se esparcían sobre las llanuras, ola tras ola. Una civilización o imperio poco a poco se hacía débil, debido a la vida de más comodidades y menos guerras en las llanuras. Y entonces pronto vendría otra ola de las naciones más robustas para conquistarlo y ocupar su lugar. Si te acuerdas bien de este giro de eventos, te será más fácil aprender de memoria los varios idiomas y sus cambios durante los siglos del Antiguo Testamento. Páreme ahí, una pregunta. Cuando Cristo estaba en la tierra, ¿qué imperio estaba al mando? Eso no. ¿Quién? Romano. Es romano. En el tiempo de Daniel, ¿qué imperio estaba al mando? Babilonia. En el tiempo de Abraham, ¿qué imperio estaba al mando? Egipto. En el tiempo
Sí, porque Daniel vivió en el tiempo de los medos y los persas. ¿Quién vivía? Daniel. Daniel. ¿Cuál fue el conquistador que murió joven? Alejandro el Magno. Alejandro el Grande. ¿En qué año nació? 300. Nació 320 por ahí. 356. ¿En qué año murió? 323. Antes de Cristo. ¿Quién era su maestro? Plato ¿Aristóteles? o Aristóteles. Ok. Aristóteles, infinite. Ok. ¿Cuál fue el lenguaje que él hablaba? Griego. Helen. ¿Está bien? Sí, Sigamos. El imperio más importante de que se sabe algo, unos 4000 años antes de Cristo, era el de los sumerios. Parece que dominaban un territorio inmenso y que inventaron el sistema cuneiforme de escritura. Dibujaban sus cuadros toscos en barro blando con la punta de una caña. La tablilla de barro entonces fue horneada de la manera que se hace ahora con ladrillos y se hacían tan dura que no era posible quebrarla. Más tarde principió la costumbre de escribir con un punzón cuya punta era triangular. Y al mismo tiempo, la escritura fue simplificada de cuadros en cuneiforme con unos 600 símbolos que representaban sílabas y no letras. Perdónenme. Sílabas y no letras. Usted, hermana, que es la especialista en idioma castellano o español, quizá usted diga sílaba. Aquí quizá hay algunos que digan, ok, pero ¿me entiende? No entendí esa palabra, esa frase. ¿Puede explicarnos esa frase? La Claro, sílaba. aquí dice sílabas y no letras. Las letras las conocemos, A, B, C. Sí, pero Sílabas ya es combinando un sonido. Por ejemplo, la M con la A, ma. Mamá tiene dos sonidos. Sí, Ma sí. y ma. Sílaba es un sonido que tiene cada palabra. No es un dictongo, ¿verdad que no? No necesariamente. Ok, está bien. Sigamos. El idioma semítico de más antigüedad es el lenguaje de los asirios, que conquistaron a los sumerios y adaptaron su forma cuneiforme de escritura. Su idioma a veces se llama asirio y a veces babilónico. Después sucedió el imperio de los eteos, que florecieron de 2000 hasta 1000 a.C. y usaron el mismo sistema cuneiforme, aunque en ese tiempo la escritura alfabética también comenzó a usarse, venida de Egipto y Fenicia. Mira en tu mapa las tres esferas de influencia, de Egipto y Fenicia en el oeste, de Babilonia en el centro y de Asiria en el este. Páreme, los egipcios. ¿Qué sabe usted de Egipto? Que eran idólatras. Pero terrible. Fue donde existió. Estaban poseídos por el diablo. Faraón decía que él era Ra aquí en la tierra. En su idioma que él era un dios. Sí. Egipto, ¿en qué continente queda? África. África. ¿Quiere decir que los egipcios eran morenos. Eran africanos? De Cam. Se le llama la tierra de Cam bíblicamente. Hermanos, hasta el día de hoy, los científicos no han podido descubrir, se han inventado muchas teorías, cómo ellos lograron edificar esa pirámide. Esas pirámides. Porque son rocas bien alisadas y encajadas. Y bien pesadas.
y bien pesadas. Y en ese tiempo no había maquinaria para levantar. Y el personaje que tiró los cálculos era un genio. Dicen que fueron los extraterrestres que descendieron. Eso. Y le dieron di que la matemática y le dieron todo. Ahora, entonces, ¿quién le enseñó a los incas a hacer pirámides? Eso fue, ¿no? Bueno, pero después de esas pirámides fue después de Moisés que empezaron a hacer las pirámides. No, Entonces, antes. entonces los hebreos tuvieron que haber metido mano en esas pirámides. Mucho antes de Moisés, mucho antes de, oye, antes de Israel llegar allá, ya estaban las pirámides. Eran bien inteligentes. Dice que había gigantes en la tierra que lo... Antes ya subieron allá y hicieron todo. También dice que había gigantes. Sí. Porque era grande, pesado. Y la gente eran chiquitos antes. No, eran gigantes. No, había gigantes. La gente era más fuerte que hoy en día. Sí, pero había Hoy gigantes todo también. es sintético. La gente era y duraban más tiempo. Eran gigantes, pastor, porque No. todavía el otro día encontraron De que había gente grande, sí había gente grande. Los gigantes. Yo no, Claro. los gigantes existieron, hay que ser sinceros, existieron. Hay Sí, existieron. en Canaán había gigantes. Algunos dicen que es la unión de ángeles con humanos. Dicen algunos. Pero eso era la alimentación. pero los ángeles tienen carne. Dicen que los ángeles miraron las hijas de los hombres, miraron a Dios y descendieron. Y, bueno, esas son teorías que yo digo. Hermanos, les voy a decir algo. Yo he escuchado toda la teoría de ellos acerca de la unión de los ángeles con los seres humanos. Y si usted no está bien empapado de las escrituras, usted termina creyendo, ¿sabía? Porque la exponen de una manera, con el texto bíblico, hasta el original y todo. Hasta hablan del semen de Satanás. Hermanos, son cosas fuertes que si usted no está bien aferrado en las escrituras, lo soplan. Y aún Satanás, no Entonces, se puede esperar eso. los egipcios eran gente, hermanos, con toda sinceridad, estaban de verdad endemoniados. Pero tenían una capacidad increíble y para su tiempo estaban pero demasiado avanzados. Eran potencia. Pero antes de Abraham ya era un imperio. Ya era un imperio. Entonces es razo. Puede saber que... Yo personalmente tomo la decisión de que, hermanos, nosotros vamos desarrollando cada día más y buscando métodos. Por ejemplo, si tomamos un egipcio del tiempo de su era y lo ponemos ahora, dirían, ¿y cómo hemos nosotros logrado todo esto? Así mismo como cuando nosotros queremos ir a su historia, ¿cómo lograron ellos todo eso? Claro. Todo Porque observa esto, como yo siempre digo, yo soy el doctor, un ejemplo, arqueólogo, digamos que tengo una piedra en las manos. Arqueólogo científico y digo, según el carbono 14, esta piedra, digamos que es una piedra, tiene aproximadamente 35,000 años. Hermanos, ¿quién inventó el carbono 14? Los hombres. ¿Quién hace los parámetros? Los hombres. ¿Quién hace los cálculos? Los hombres. ¿De dónde se toma la conclusión? ¿Desde qué punto de vista? Del de los hombres. La pregunta es así? No. Mete algunos cálculos del computador, ayudar y ya. Normal. Es tantos millones de años. Mire, hermanos, esto es un poquito de la historia de los imperios, de sus idiomas, para que usted sepa más o menos cómo se fue desarrollando todo esto. Pero el tiempo se nos fue. ¿Hay alguna pregunta? ¿Qué es el semen de Satanás? semilla. No. Bueno, Sí, es como la semilla de Satanás. era la idea de la semilla. Como por ejemplo, vamos a decirlo así. Es el espermatozoide del hombre.
un ejemplo de nosotros. Y nosotros somos los que tenemos la semilla. La mujer es la receptora. ¿Ya? Entonces, la gente que dice y habla de que los ángeles se unieron a la silla de los hombres, están hablando, en Génesis 3:15, hay una profecía de que la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. La palabra simiente en el original da a entender esperma o semilla. Entonces, lo que está dando a entender como que Satanás tiene también una clase de espermatozoides, según dicen ellos, esa es su línea, y que hay una clase de ángeles que pueden tener relaciones sexuales con las mujeres, y de allí nacieron los que nosotros hoy en día leemos en la Biblia gigantes o Nefelim, los caídos. Yo pienso que es posible Pero eso. usted aclaró que los descendientes de Set, Sí. el tercer hijo de, Set, sí. de Eva, eso era... Mira, cuando vamos a Génesis 4, allí habla que cuando nace Set, sustituto de Abel, entonces de ahí una línea viene, nace también otro Enoc, si no me equivoco, vamos allá a Génesis 4. Sí, nace un Enoc, Génesis 4, y ahí es que yo digo una cosa. Génesis 4, versículo 25, dice así. Oiga, Génesis 4, versículo 25. Y conoció de nuevo a Adán a su mujer, tuvo una relación, el coito, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set. Porque Dios dijo, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo llamado, su nombre, ¿cómo? Enos. Entonces, aquí viene, entonces, ¿qué? Comenzar a invocar el nombre de Jehová. Y a esto es que se le llama los hijos de Dios, los que profesaban la verdadera fe. Pero esto era Enos, el otro es Enos. Enoch, sí, lo que pasó es que me equivoqué en la pronunciación. Pero ahora viene el punto, que a esto era lo que se le llamaban, que yo veo que es lo más consistente en el texto, porque cuando tú lees el capítulo 6, oiga lo que dice. Capítulo 6, versículo 1, 2, 3 y 4, dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y le nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Oiga esto, habían gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Ahora la pregunta es, ¿cuándo vinieron los gigantes? ¿Cuando se llegaron o antes? Ya estaban ahí. Lean bien el texto. Estaban, así que no son hijos de él, no son Lean bien el texto, lo de renombre, lo grande. Eso sí lo entienden. Ahora, cuando vamos al diluvio, algunos se atreven a decir no, que ellos sobrevivieron al diluvio. No, si no se hubo nadie. Algunos dicen eso. Cuando el diluvio, ¿cuántas personas se salvaron? 8. Y los animales. Y los animales. Ahora digamos que los ángeles que se llegaron a la mujer, que fueron ángeles que se llegaron a las mujeres, ¿qué hizo Dios con ellos? Lo ató en el tártaro, ¿no? Están atados. Entonces, ¿de dónde salen los gigantes de Canaán? Otra invasión. No, porque entonces... No, yo sé, pero la gente piensa... ¿Me entiendes? Entonces, ahora, ¿de dónde salieron entonces los gigantes de Canaán? Porque esos ángeles que cayeron, dicen algunos que eran ángeles, tenían una capacidad, una especialidad, que podían tener relaciones sexuales con las mujeres y poder tener hijos híbridos o una unión entre ángel y humano. Ahora, Dios lo ató, digamos que sí que fueron los ángeles, un ejemplo.
cuando Dios lo ata, ¿verdad? Entonces ahora viene el punto. En Canaán, ya pasó el diluvio, pasó todo eso. En el diluvio murió todo. Solo quedan los que estaban con Noé. Noé viene de los 3 hijos de Noé. Se pobla toda la tierra. Ahora viene el punto. En Canaán, de los descendientes de Cam, hay gigantes. Entonces la pregunta que yo me hago es la siguiente. Entonces, ¿de dónde salieron? Los sonzoneos. Porque aún uno que otro es gigante todavía. Ahora yo aclaro. Ahora yo aclaro. Vámonos al tiempo de Adán. Y al tiempo de Noé y esa gente. Vamos ya. ¿Cuántos años duraba un hombre viviendo? Una mujer. 900. Ok, observe. La comida era buena todavía. Todo era grandote. Ahora viene el punto, observe. Si nosotros, ¿cuántos años duramos creciendo nosotros en esta época? Hasta 80. No, creciendo. 23 por ahí. Ok, a los 23. Algunos llegamos a 2 metros, 2 metros 5, 2 metros 6. Bueno, es una estatura grande. Ahora viene el punto. Que yo dure 900 años. ¿Cuántos años duro yo creciendo? Siempre. Eso no lo tomaron en cuenta, ¿verdad que no? Eran grandes. Entonces, ¿cuántos años yo duro creciendo? ¿Cuándo es mi límite de dejar de crecer? Los 420 por ahí. Porque Matusalén duró 969 años. Era gigante, seguro. Grande. No, el punto es que los parámetros de crecimiento eran más elevados, eran más grandes. Entonces heredaron eso, entonces los gigantes. ¿Me entiendes? Entonces, mucha gente dice, no, porque fueron ángeles. No. Vamos a analizar el medio ambiente también que proporcionaba también la oportunidad para tener gigantes. Por ejemplo, allá en África hay una tribu, no sé si se llama los Batusi. Sí, son altísimos. Que el promedio es, yo pienso que el promedio de los hombres 1,97 m, 9, casi 2 metros. El promedio de ellos, de los hombres. Quiere decir que es el normal. Vamos a decir 2 metros. Vamos a decir 2 metros. De esa gente. Las mujeres son altísimas también. Entonces, mira los holandeses. El promedio de los holandeses es 1,83 m, 1,80 m, 83. ¿Me entiendes? Los escandinavos, los de Sweden, esa gente por ahí, también. Suecia. Entonces, ¿qué pasa? Que para nosotros hoy en día hay un parámetro ya limitado. Ahora, el parámetro de ellos era otro. Por eso yo digo, si yo duro 900 años de vida, la pregunta es, ¿cuántos años duro yo creciendo? ¿Hasta cuándo duro yo? ¿Cuál es mi límite? Pero en el tiempo de Satanás, ellos muriendo, ¿cómo dice? Morían. Moisés moría como 127 años. Entonces ya se bajó ya. No, pero todavía. Pero todavía había gigantes. Claro. Ahora. Pero hay personas que dicen que los gigantes había con un ojo. No, eso no. Ahora viene el punto. Ahora viene el punto. Aquí. Algunos dicen, no, porque tiene 6 dedos. Aquí. Yo he visto personas, hermanos, en China. Y una niña china con 6 dedos aquí como yo lo tengo. Y 6 dedos aquí como yo lo tengo. Y 6 dedos, digo como así normal, ¿eh? Un dedo más y agarra normal como cualquier otra persona. Entonces aquí, la pregunta que debemos de hacernos, ¿hasta qué grado llega la diversidad de la genética del hombre? ¿Hasta dónde llega la diversidad? Esa es la pregunta que debemos de hacernos. ¿Me doy a entender? Porque la raza humana, no existe raza blanca, no existe raza negra, no existe raza amarilla. Eso es mentira. Eso es mentira. Existe una sola raza humana y hay diversidad en la raza humana. Entonces ahora viene el punto por causa del genoma. Ahora, ¿hasta qué grado está la diversidad en esa área? Porque nosotros tenemos un problema. Oiga el problema es hay gente que sufren de gigantismo, ¿sí o no? Entonces, ¿qué pasa? Que como hoy el hombre no está bien nutrido, el medio ambiente no le favorece, nosotros lo vemos como una enfermedad. ¿Me doy a entender?
Y hay que curarlo. Claro que hay que curarlo porque el medio ambiente no le... Sí, eso es ¿Me entiendes? No le garantiza una salud. Entonces nosotros le llamamos una enfermedad. Pero son las glándulas o las células de crecimiento que no paran de crecer. ¿Y qué tal si eso sucedía en ese tiempo y esa gente estaban bien comidos, bien fornidos, duraban muchos años y había un límite más extenso que el que nosotros tenemos? ¿Usted ve? Pero usted va a escuchar a muchas personas hablar de estas cosas, de estos temas, de los gigantes, y perdona que nos fuimos por ahí. Y si usted no está bien empapado de las escrituras, lo pueden confundir. Pero de que existieron. Sí, la Biblia dice que el último rey medía 4 metros y medio. Oh, rey de Basán no era. Y todo era Y no enemigo de es Dios. 4 metros. ese que Pasó, Hermano, Dios se le bendiga. Amén. Mira, ¿quieren que le siga?